mencionabas que las relaciones son para hacer feliz al otro. Que la gente se enfoca en cuál es mi lenguaje, pero no cuál es el lenguaje de los demás, y es ahí a donde está la importancia. O sea, mandale el test de los lenguajes del amor a todos tus amigos, a toda tu familia, y vas a ver cómo tus relaciones van a mejorar como Dios nos ama. Selfless, entregándose. Algo que me parece súper importante es cambiar esa mentalidad de yo no tengo por qué estar haciendo eso a lo voy a hacer porque te amo y quiero que sepas que te amo. O sea, que yo te decía, es el dilema más grande, amar y que no entiendan que lo estás amando, porque hay que hablarlo, hay que entenderlo. Porque no podemos estar adivinando lo que al otro le gusta. No somos adivinos, siempre es importante conversarlo, decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Así como podemos comunicar cuando algo no nos gusta, deberíamos también de comunicar cuando algo nos gusta, cuando tenemos una expectativa, cuando queremos sentirnos amados de una forma en particular. Conversemos con fe, humor, propósito y un poquito de drama. Bienvenidos. Esto es ¿Qué drama? Bienvenidos a ¿Qué drama? A nuestro segundo episodio. ¿Cómo estás hoy, mami? Bien, después de un día interesante de trabajo siempre es reconfortante volver a encontrarnos en casa. Para darles un poquito de contexto, es hasta hoy jueves que logramos grabar porque trabajamos todos los días. Este es un proyecto casero. Mi papá el productor y hoy mi hermana porque no estaba mi papá. Pero sí, sentíamos el compromiso de grabar el segundo por todo el apoyo que hemos recibido. Sí, estamos súper agradecidas de todas las palabras de aliento, de todas las familias que nos comentaron lo bonito que fue para ellos escucharnos. Muchas historias de mamá e hija que se tuvieron que sentar la segunda vez juntas para escucharlo las dos. Y entonces eso nos motiva a seguir y a hacer el tiempo para grabar este segundo episodio. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy, según lo que planificamos, sobre una de las cosas que es más importante comunicar dentro de la familia. Porque, como les contamos, pues nuestra intención con este espacio es que hablemos y que compartamos experiencias sobre lo importante que es la comunicación dentro de la familia. Y esto es lo más importante que comunicar. ¿Qué crees vos, Abigail, que es lo más importante que hay que comunicar en la familia? El amor. ¿Y por qué me decís el amor y no me decís las responsabilidades, los límites, por qué el amor? Porque opino que es la base de todo, y de ahí nace el respeto y de ahí nace todo lo demás que me decís. Especialmente en la familia, ¿no? Como la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Hacer lo que quieras significa que con amor vas a querer siempre el bien para el otro. Y por eso es tan importante que conversemos sobre cómo comunicar el amor en la familia. Y queremos hacerlo también desde la base de nuestra propia experiencia. ¿Querés contar un poquito sobre por qué para vos este tema de cómo comunicar el amor es súper importante? Sí, contémoslo. Bueno, yo creo que para nosotros en la familia, no solo para mí, ¿verdad? Ha sido un tema que siempre ha estado sobre el tapete porque pues tu papá y yo venimos de hogares que fueron profundamente marcados por el divorcio a temprana edad. Y no quiero compartir este testimonio desde la perspectiva de hacernos víctimas, porque hoy en día nosotros en realidad vemos con agradecimiento lo que nuestros padres lograron hacer con nosotros en medio de ese entorno del divorcio. Pero sí es importante imaginar a dos niños que después que crecieron juntos, porque estamos juntos desde muy chiquitos, y que llegan a ese momento en que ellos mismos se convierten en padres y que se convierten en padres con un anhelo profundo en su corazón de tratar de hacer las cosas diferentes, de tratar de llevar primero su amor y su matrimonio hasta que la muerte los separe, como aprendieron en su formación religiosa, ¿no? Y obviamente esa pregunta estaba en nuestro corazón. Ahora que somos padres, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos vivan en profundidad dentro de la familia ese sentimiento de sentirse amados? Especialmente porque estábamos conscientes del inicio de nuestro matrimonio que ese iba a ser el primer testimonio que ustedes iban a recibir del amor de Cristo. Sentirse amados primero por sus padres es la primer acercamiento al amor de Dios. Y estábamos en esa búsqueda, en la búsqueda de herramientas y de formación para nosotros hacer un papel diferente con ustedes. Y las cosas a veces ocurren providencialmente. Nosotros pertenecíamos desde muy temprano en nuestro matrimonio a una comunidad en la iglesia El Carmen. Te decía que hoy precisamente estamos grabando el día
de la Virgen del Carmen, 16 de julio. La Virgen siempre ha sido una madre protectora para nosotros, para esta familia. Entonces, nada, fuimos invitados a esta asamblea que teníamos todos los viernes y había un tema preparado. Ese tema lo impartieron Verónica Bravo y Roberto Lacayo, un matrimonio de amigos muy queridos. Y ellos, claro, preparan este tema con la perspectiva de que va a ayudar a fortalecer las relaciones matrimoniales, a fortalecer la forma en que el matrimonio se comunica, el amor. Y utilizan como base los 5 lenguajes del amor. Este libro tan conocido, sumamente popular en podcast, del doctor Gary Chapman. Y claro, aprendimos con ese objetivo, ¿no? De cómo comunicarnos, cómo entendernos como matrimonio, pero principalmente para nosotros se convirtió en una herramienta que nosotros buscábamos, en cómo educar a nuestros hijos en el amor, en cómo primero mostrarles a ellos amor, ¿no? Y también que ellos aprendieran también a comunicar el amor. Ahora, vino a nosotros en ese momento y en ese contexto. Y tal vez yo lo cuento desde la perspectiva de mamá, pero cómo lo vive también Abigail es súper importante conocerlo. ¿Desde cuándo vos te acordás que has oído de este tema en nuestro hogar? Desde muy chiquita yo ya sabía, mi mamá era la de los abrazos, mi papá es el que con sus servicios nos enseña el amor, pero sí he tenido como mi proceso también en aprenderlos, ¿sabes? Como que, ok, yo sé que mi mamá si me abraza me está diciendo te amo, yo sé que si mi papá me repara la lámpara que se fundió en mi cuarto, que me dice te amo, pero hoy justo estaba pensándolo como cuando sentí como que tal vez yo no estaba dando suficiente amor en el lenguaje de ustedes. No sé si te vas a acordar de esto, a ver si te viene la memoria. Nuestro viaje a Perú, fuimos los 5 cuando yo tenía como 15 años y nos tomamos una foto solo vos y yo. Y vos sabes que yo no soy de abrazo, vos sos de abrazo. Y en esa foto yo me senté encima tuyo y te abracé, o sea, me estabas chineando y te estaba abrazando. ¿Y te atacaste en llanto? ¿No te acordás? No me acuerdo. Esa vez me impactó lo mucho que, o sea, yo tenía 15 años y estaba en mi edad, yo, o sea, creo que la edad más rebelde de todo el mundo. Y yo no era de abrazo, entonces yo no daba abrazo. Me abrazaban y era de que, no, por favor. Pero en realidad, o sea, no recuerdo el hecho, pero sí recuerdo esa continua necesidad de mi corazón de recibir tus abrazos. Pero también, y yo te lo decía la otra vez, o sea, también fue bien rápido para mí, o no bien rápido, pero sí bien claro para mí en nuestra relación cuál era más bien el lenguaje con el que vos preferías darme amor. Y eran esas cartas preciosas el Día de las Madres, el día de mi cumpleaños o en Navidad, o sea, cartas con mucho sentimiento y que expresaban admiración hacia mí, amor hacia mí. Entonces ahí fue que me di cuenta, bueno, mi hija no me da abrazos, pero me escribe. Y entonces aprendí que ese era también tu lenguaje del amor. Que sigue siendo. Y yo sigo guardando las cartas desde que tenía 15 años también, de todo el mundo. Así sea de un profesor en 8º grado, ahí está la carta. Pero sí, o sea, es verdad que vos podés reconocer que alguien te comunica el amor desde su lenguaje, pero sí, ese momento me hizo darme cuenta que sí te hacía falta recibir el tuyo, ¿me entiendes? O sea, vos sabes, mi hija me ama, pero me hace falta que me ame en mi idioma. Sí. Siempre ha sido algo que ha estado presente en mi vida, pero con el tiempo, viviendo con ustedes, me he dado cuenta de que hay que trabajarlo diario. Sí. Ahora, para aquellos que no conocen o nunca han escuchado hablar de los 5 lenguajes del amor, quisiera que hiciéramos como que pasáramos rápidamente. No somos expertas en el tema y no vamos a entrar a profundidad en cada uno de ellos, pero creo que vale la pena en este momento repasarlos los 5. Dale, a ver si me acuerdo. Palabras de afirmación, que es el mío. Physical touch. Contacto físico. Contacto físico, que es el tuyo. Actos de servicio, que es el de mi papá. Y el de la Carlita. Tiempo de calidad y regalos. Bueno, en base a estos 5 lenguajes del amor, dentro de la familia, uno debe procurar no solo conocerse a sí mismo. Lo más importante, después de todo, es conocer el lenguaje de quienes nosotros amamos. ¿No? Porque tenemos que amarlos con un amor que se entrega.
más que con un amor que recibe. Creo que es algo que también hablamos en el podcast anterior, ¿verdad? Vos me mencionabas que en las relaciones las relaciones son para hacer feliz al otro. Uh-huh. Y cuando estábamos hablando del tema es algo que te decía que estoy muy de acuerdo, que la gente se enfoca en cuál es mi lenguaje, pero no cuál es el lenguaje de los demás, y es ahí a donde está la importancia. O sea, mandale el test de los lenguajes del amor a todos tus amigos, a toda tu familia, y vas a ver cómo tus relaciones van a mejorar. Como decís vos, o sea, como Dios nos ama, selfless, entregándose, dejando atrás nuestro egoísmo. Para pensar en el otro, para pensar en hacer feliz al otro. ¿No? Ese tipo de amor que aprendimos de a quien seguimos, ¿no? De Jesucristo, precisamente. Y esta invitación a hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de perspectiva, en dejar de pensar en nosotros y pensar en el otro, puede tener una implicancia muy importante dentro de las relaciones familiares. Hay un pequeño detalle, y más que en mi relación con ustedes como hijos, en mi relación como esposa, que me cambió totalmente cuando recibí y decidí adoptar esta herramienta dentro de nuestro hogar. Y es que tú mencionabas, el lenguaje del amor más importante de tu papá son los actos de servicio. Y entonces muy temprano en nuestro matrimonio, él comentó dentro de uno de nuestros grupos de compartir, así como, vos sabes cómo lo hace él, que hace como que broma, pero como que verdad, ¿no? Y entonces comentó que su esposa solo sabía hacerle hot dogs a la hora de la cena. Y entonces, al inicio yo me sentía un poquito como, bueno, obviamente con pena, porque lo estaba planteando frente a otras personas, pero también me sentía como incómoda, y decía yo, bueno, y él se casó con una mujer profesional que sale a trabajar igual que él todos los días, ¿verdad? Y que no debería de estar esperando eso él de su esposa. Eso era lo que yo me decía internamente, ¿no? Y después de conocer esta herramienta, empecé a verlo con otros ojos, ese planteamiento de tu papá, porque obviamente él pasaba mostrándome su amor con muchos actos de servicio, cosas que sigue haciendo, que agarra el carro de uno, que uno lo tiene patas arriba, y él te lo pone nítido, te lo limpia, porque está mostrándote que él te ama, ¿no? Y ama verte en un carro que anda limpio y nítido. Y desde siempre ha hecho ese tipo de cosas conmigo también. Y entonces empecé a verlo desde esa perspectiva, y entonces empecé más bien a trabajarme, ¿no? Y a encontrar estrategias y tácticas para que él también sintiera que yo también podía tener actos de servicios con él. Te voy a contar un truco. Nosotros teníamos en casa a alguien que nos apoyaba, ¿no? Y entonces el fin de semana siempre le pedía a doña Ade, doña Ade, prepáreme tempranito el desayuno para don Salvador. Y entonces yo lo ponía en una bandejita y se lo llevaba hasta la cama. Tramposo. Entonces, aunque no me levantaba yo más temprano a hacer el desayuno, yo ya le hacía sentir a él que lo estaba atendiendo, llevándoselo hasta la cama y acompañándolo a comer en la cama. Entonces, son pequeñas cosas, pequeños detalles que uno puede cambiar para realmente hacer al otro sentir amado, con intención precisamente de eso, de hacer al otro sentir amado. Me gusta tu ejemplo. Yo te digo que sos tramposa, pero no, en verdad es encontrar la manera en la que hacer algo que no te sale naturalmente y darle la vuelta para que el otro lo reciba de su manera. Y siento que a todos nos ha tocado. O sea, ahora aquí ya no tenés quien te ayude haciendo el desayuno, y ahora lo estás haciendo, y cada vez Se acabó la trampa. Y cada vez que nos haces tus chilaquiles famosos, nos sentimos amados todos también. Y más aún porque sabemos el esfuerzo, y como no te sale natural, o sea, es como que cuenta el doble, pues. Pero siento que los 5, hemos tenido que hablar los 5 lenguajes del amor, o sea, como decís vos, que somos políglotas en el amor, porque los hablamos todos. Y eso me hace recordar que acabamos ahorita, precisamente en preparación para este podcast, hicimos el test de nuevo, los 5. ¿Verdad? Y lo hicieron los Significant Others también. Y fue interesante recibirlo. Yo creo que yo soy la única que tiene los 5 resultados. Sí, yo no los he recibido todos. Y fue súper interesante cómo ustedes 3, como hijos que han venido desde chiquitos tratando de este tema, ¿no? Más que tratando este tema, vivenciándolo dentro del hogar. Cómo los 3 tienen su lenguaje principal del amor. El tuyo es las palabras de afirmación, el de Salvador, hijo también, el de Carlita son los actos de servicio, pero el segundo, tercero y cuarto es casi igual de preponderante que el primero. Y solo tienen uno rezagadito, que es como el que quizás menos les gusta.
Pero de alguna forma siento que esto, porque no es la primera vez que nos hacemos este test como familia, y siento que en el caso de ustedes se han venido desarrollando de una forma más equitativa los lenguajes precisamente por ese esfuerzo que hemos venido haciendo como familia, ¿no? De aprender a hablar el lenguaje del otro porque queremos genuinamente que el otro se sienta amado. Sí. Entonces me parece que esto fue en este ejercicio último que hicimos, un descubrimiento interesante de cómo realmente con esfuerzo se logra llegar no solo a hablar el otro lenguaje para que el otro se sienta amado, sino que también empezamos nosotros a identificarnos y a sentirnos amados en cualquiera de los lenguajes. Es lo que te decía, o sea, cuando yo veo que vos estás haciendo comida, no solamente lo estoy recibiendo, lo estoy reconociendo. Entonces, para vos también es reconocerlo del otro lado. Igual que las cartas que yo te escribía, vos no es tu manera, pero lo estás reconociendo, entonces empezás a hablarlo y Sí. darlo back. Algo que me parece súper importante es cambiar esa mentalidad, o sea, como decís vos, o sea, yo soy mujer profesional, yo no tengo por qué, o sea, esa mentalidad de yo no tengo por qué estar haciendo eso a lo voy a hacer porque te amo y quiero que sepas que te amo. O sea, que yo te decía, es el dilema más grande, o sea, amar y que no entiendan que lo estás amando porque hay que hablarlo, hay que entenderlo. Vamos a ponerles el test para que lo hagan porque es súper, súper importante. Y el libro también. Sí. Porque aunque habla más de matrimonio, sirve para cualquier tipo de relación. Pero también hay una edición de los hijos. Ah, Quizás es menos popular, es menos conocida, pero también hay una edición de los hijos. del mismo Gary Chapman. Del mismo Gary Chapman. Entonces sí, el libro es súper bueno, pero no lo es todo. Lo más importante es ponerlo en práctica, hablarlo entre la familia. Porque no podemos estar adivinando lo que al otro le gusta. O sea, no somos adivinos. Siempre es importante conversarlo, decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Ahora que decís eso de ser adivino, en TikTok veo a cada rato como que, o sea, yo no debería estar pidiendo, deberían de dármelo. ¿Me entendés? O sea, de que no puede ser que yo tenga que pedir flores, o sea, deberían saber que quiero flores. Cualquier cosa, pues como que hoy en día, en esta generación, como que a la mujer le encanta que adivinen qué es lo que quiere el hombre, pues. Pero es la importancia de ponerlo en práctica, pues, o sea, De hablarlo, de dialogarlo, de no dejarlo a la imaginación del otro, ¿verdad? Porque así como podemos comunicar cuando algo no nos gusta, deberíamos también de comunicar cuando algo nos gusta, cuando tenemos una expectativa, cuando queremos sentirnos amados de una forma en particular. Por ejemplo, Abigail, cuando vos eras niña, ¿alguna vez sentiste que pediste una forma específica de amor y no se te fue dada? ¿Qué significa para vos sentirte amada? Está fuerte la pregunta. Siento que, o sea, nunca me faltó amor, pero seguramente no siempre lo recibí en la manera en la que lo necesitaba, ¿me entendés? Por ejemplo, ¿por qué recordás con tanto dolor esa única vez que tuve que corregirte levantándote la mano? Y si quieres contarnos la anécdota. La anécdota es dramática y, o sea, es de la cabeza y la mente de un niño, quiero aclarar, pero me acuerdo que esa vez que me tuvieron que levantar la mano, me ataqué en llanto y yo como que los quedaba viendo la cara de como, ¿cómo mis papás que me aman tanto me pueden hacer esto? O sea, yo me fui atacada ni por el dolor, no fue por el dolor ni por nada, fue como una traición que sentí, ¿entendés? O sea, mi cabeza de niña. Pero no puedo analizarlo a ese nivel de por qué me dolió tanto. ¿Será porque quien te levantó la mano fue tu mamá? Que lo que normalmente hacía con su toque físico era darte amor. Puede ser. Puede ser. Porque realmente también así funcionan los lenguajes del amor, ¿no? Es como vos que tu lenguaje del amor es palabras de afirmación. ¿Qué pasa si alguien te da palabras negativas? Duelen mucho más. Duelen mucho más, ¿verdad? Entonces también cuando vos conoces que esa persona normalmente te da en su lenguaje del amor caricias y de repente le toca corregirte levantándote la mano, entonces vos también resentís mucho más lo que está pasando. Y hablando sobre ese mismo tema, quiero saber qué opinás. ¿Crees que nuestro lenguaje del amor principal es a causa de lo que más nos hizo falta anteriormente? Mira, yo he estado preparándome para el podcast y escuchando lo que muchos otros expertos tienen que decir en el tema, y ellos, especialmente sobre los lenguajes del amor en los hijos, consideran que
el lenguaje del amor principal de un niño y un recién nacido es el toque físico. Porque obviamente con su piel es con la primera herramienta que ellos experimentan el mundo, ¿verdad? Entonces pasan cargados en los brazos de su madre o de su padre mucho tiempo, son amamantados, entonces su órgano de la piel es ese primero que está expuesto a recibir amor, ¿verdad? Y luego, obviamente, cada uno, dependiendo de la experiencia en su hogar, van desarrollando, y también del aprendizaje, van desarrollando los otros lenguajes y van encontrando aquel que cada uno de ellos prefiere. Entonces, definitivamente sí está vinculado tu lenguaje del amor principal a veces a lo que te hizo falta, a veces a lo que viste, a veces a lo que aprendiste, ¿no? Entonces, si hay un elemento intrínseco, o sea, muy personal, muy particular, pero como todo en la formación de un ser humano, también tiene el impacto del entorno, ¿no? El impacto de cómo fue criado, de cómo daban y recibían amor sus padres. Entonces, esto es súper importante también reconocerlo, especialmente cuando uno es padre también de niños pequeños, porque todo lo que uno haga por y para sus hijos tiene una influencia en cómo ellos también van a desarrollarse, especialmente en este tema de los lenguajes del amor. Entonces yo, por ejemplo, estoy clarísima de que mi lenguaje del amor principal es el toque físico y realmente sí está relacionado a mi experiencia como niña. O sea, si recuerdo, o sea, si pongo en contexto que la Carla niña nació primero de unos padres bien jóvenes, apenas eran estudiantes de medicina cuando quedaron embarazados míos y cuando yo nací. Que después de eso fueron enviados al interior del país a hacer su servicio social en 2 lugares separados. Que yo pasaba separada de mi mamá la mayor parte del día porque ella salía a hacer su servicio social. Que me cuenta que cuando regresaba, me imagino que también por necesidad, ella también cosía en las noches, ¿no? Y me lo cuenta así, o sea, me dice, yo estaba cosiendo y vos eras mi compañerita y estabas ahí. O sea, no tengo desde ahí, desde muy chiquita, ni siquiera por historias, recuerdos de que haya sido una niña muy chineada, muy tocada, no. Entonces mis recuerdos son así como yo allá a la distancia de mi mamá. Uh-huh. Y luego también, pues, o sea, mi mamá, su principal lenguaje del amor son los actos de servicio. Y ella regresaba de su trabajo muy cansada y siempre estaba buscando cosas que hacer por nosotros. Yo siempre cuento esta historia como divertida porque yo hasta tenía que tratar de encerrar las cosas de mi cuarto para que no me las sacara y me lavara ella incluso la ropa si podía, ¿verdad? Porque siempre nos cocinó, siempre nos limpió, siempre nos atendió. Esa era su forma de dar amor. Pero muy poco daba amor con el contacto físico. Entonces probablemente también eso está vinculado a esa necesidad que tengo yo siempre de estar abrazando, de estar dando mi amor de esa forma, ¿no? Cuando yo era chiquita, ¿qué lenguaje del amor considerabas vos que era mi primario? Porque yo, o sea, yo no me acuerdo de haberme puesto ese tag a mí misma, pero vos como mi mamá, ¿cuál considerabas que era el mío? En la niñez, definitivamente el contacto físico, porque lo aprendiste de mí. O sea, yo siempre les cuento también, ¿no? O sea, que yo tenía esta costumbre de llegar a casa y de nunca quejarme porque las muchachas que las atendían durante el día no las habían dejado dormir, porque yo quería estar con ustedes, ¿no? Entonces, ustedes eran felices, aunque nos acostáramos noche todos los días, de que estuviéramos juntos. Uh-huh. Eso es tiempo de calidad. Tiempo de calidad. ¿Verdad? Entonces, ahí hay una primera pista de cuál es el lenguaje, digamos, que fueron aprendiendo en la experiencia del hogar. También siempre les cuento que yo compraba aceititos y que cuando yo llegaba a la casa, ustedes salían corriendo detrás de mí después de que las saludaba hacia la habitación e inmediatamente se me acostaban en la cama sin ropa para que yo les hiciera sus masajes de noche. Entonces ahí estamos hablando de contacto físico. Entonces en realidad como niños, ustedes estuvieron muy expuestos a muchos de los lenguajes del amor en ese proceso de aprendizaje. Creo que no se definen desde muy chiquitos, se van definiendo después con el tiempo cuando ya tienen la capacidad de elegir. Uh-huh.
Porque me estaba poniendo a pensar desde mi perspectiva mientras te escuchaba de por qué hoy en día será las palabras de afirmación el mío. Y me acuerdo, o sea, vos sabes que yo era una niña difícil, o sea, de que no salía bien en clase hasta sexto grado, que más o menos, la diligencia. La diligencia, o sea, el énfasis era en de que era perezosa con las clases, entonces era de que tenés que ser más diligente y que no sé qué. Y posiblemente me hicieron falta las palabras de afirmación al contrario, ¿me entendés? O sea, tal vez el enfoque fue mucho en dónde tenés que mejorar y no dónde lo estás haciendo bien. Y ahí pudo haber sido la razón por la cual hoy en día prefieres las palabras de afirmación como lenguaje del bueno, amor. es mi primario. Sí. Y probablemente no te dijimos suficientemente cuán inteligente sos, pues las capacidades que tenés, ¿no? Y esas son cosas que, bueno, a uno como padre le hacen falta y que después va rectificando en el tiempo, ¿verdad? Sí, me pudo haber faltado cuando era niña, pero, o sea, es lo mismo. O sea, es crecer juntos y seguirlo poniendo en práctica y hoy no me hacen falta ningún día. O sea, todos los días me siento como la mejor persona del mundo. Porque eso me dicen aquí. Y yo también he aprendido a recibir tu amor con palabras de afirmación. El otro día también contaba a unas amigas que los piropos más lindos que he recibido en mi vida los he recibido de vos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando estábamos el otro día arreglándonos en el cuarto, ¿verdad? Yo no sé por qué ahí frente al espejo. Y nunca se me va a olvidar que, papá, yo rápido me alisto bien rápido, ya sabes que no me perfumo, que no me pongo mucho make-up. Yo, papá, me jalo mi cabello. Es la mujer más sencilla que van a conocer en su vida. O sea, mi mamá anda el pelo corto para no perder tiempo. No se maquilla, pero ni una gota de maquillaje. Las chapas que le ven puestas son las únicas de siempre. Cero perfume porque no necesita perfume. Y así la ven nítida. Y ese día Abigail me dice, es que yo tengo una mamá que es como una monja casada. Ah, pero ya me lo han dicho. Y entonces eso para mí son palabras de afirmación de tu parte, ¿no? O sea, porque para mí, claro, ser una monja es un contexto positivo desde mi perspectiva, ¿no? Entonces para mí es como un halago, ¿verdad? Sí. Entonces, y siempre pienso, aunque no lo digas, la otra parte, ¿no? Una monja es una persona que siempre procura crecer en su mundo espiritual, ¿no? Sí. Entonces es recibir esas palabras que parecía una broma, para mí son palabras de afirmación y las recibo así. Y el otro día también yo tengo la costumbre de que cuando voy a comenzar una conversación importante, siempre hago una pausa al inicio, ¿no? A veces un poquito más de lo que debería, he de reconocerlo. Pero entonces vos el otro día... Yo le digo que está building el suspenso para que se interesen. Pero más que building el suspenso es haciendo esa pausa para encontrar las palabras y cómo van a ser recibidas al otro lado, ¿no? Y entonces el otro día también me hiciste un comentario sobre eso y yo lo tomo positivo porque lo hago otra vez de forma intencional para poder llegar a ustedes y con las palabras correctas, ¿no? Y que ustedes puedan reaccionar de una buena forma a lo que les voy a decir o transmitir en ese momento. Entonces, para mí también es importante poder identificar ese lenguaje para poder sentirme amada a través de tus palabras. Sí, eso sos vos recibiendo mi amor en mi idioma, pero también a mí me toca recibir tu amor en tu idioma. Así cuando me das la bendición todas las mañanas, dejar que me abraces por 1 minuto o 30 segundos, ¿cuánto decís que es? Que ¿cómo decís? 6 segundos de abrazo te dan 1 año de vida más. Y con los años he aprendido que si querés 30 o que si querés 6 segundos, yo sé que así es como vos me lo estás dando, yo lo estoy recibiendo y yo al recibirlo te lo estoy dando. Entonces es todo un ciclo muy bonito de lenguaje y de nuestra relación políglota. Sí, y a veces tenemos también dinámicas en la familia, como una que estoy recordando ahorita. Nosotros también tuvimos que hablar sobre este tema frente a otras familias aquí en Miami, en el santuario. Hace 1 año ya, tal vez vamos a cumplir 1 año, fue en septiembre del año pasado. Y entonces, cuando le tocó a Salvador, tu hermano, hablar de su propio lenguaje del amor, el testimonio que él compartió me parece súper lindo también para compartir con las familias, porque a veces muchas de nuestras tradiciones familiares nos pueden ayudar también a expresar el amor en todos los lenguajes. Entonces, nosotros tenemos una tradición familiar
que la mayoría de las familias seguro que comparten con nosotros, y es que nos entregamos regalos en Navidad. Y entonces Salvadorcito ese día explicaba que ese momento en que nos entregamos los regalos, nosotros los aprovechamos para darnos los 5 lenguajes. Porque entonces se levanta cada uno de la familia, agarra el regalo que le compró, dice unas palabras de afirmación a quien le va a entregar el regalo, le está entregando un regalo, hizo el servicio de comprar el regalo, empacarlo, ponerlo bonito, Tiempo de calidad. Compartiendo tiempo de calidad en familia y finalmente le da un abrazo y un beso. Entonces, en un gesto tan sencillo como estos gestos que todas las familias tenemos en Navidad, si somos conscientes de que estamos usando los 5 lenguajes, entonces vamos a empezar también a agradecerlo más, a vivir en agradecimiento de poder comunicar el amor en todos los lenguajes posibles. Sí me acuerdo de que Salva haya contado eso y es súper bonita esa anécdota para compartirlo con otros y que lo adopten si quieren. Porque en verdad ese momento en Navidad, o sea, se siente el amor saliendo por la ventana, pues, o sea, literal. Entre todos, abuelos, tíos y nosotros 5. Y la verdad es que aprender a amar y aprender a comunicar el amor es algo con lo que no se nace. Es algo que hay que forzarse. Podríamos pensar que es sencillo, ¿no? Porque nace espontáneo, pero muchas veces, desafortunadamente, el otro no se siente amado porque no lo estamos comunicando en su propio lenguaje. Y como decíamos al inicio del podcast o en algún momento durante el podcast, tenemos que aprender a hablar los lenguajes del otro para que sea un amor donación, para que sea un amor que se olvide del ego, del propio interés y empiece a pensar en el amor que querés que el otro perciba de vos. Entregarse, exactamente. Y solo así podemos realmente ir transformando las heridas que quizás cargamos desde niños por una u otra experiencia que vivimos y transformarlas en un propósito, el propósito de intencionalmente hacer las cosas distintas por nuestras futuras generaciones. Bueno, y como primer paso les vamos a dejar el link y los invitamos a que tomen el quiz y se lo envíen a todos, como ya les hemos dicho, va a estar en la descripción del video para que, bueno, conozcan su lenguaje y conozcan el de los demás, más importante aún, como dice mi mamá, y el libro, por si quieren conocer más sobre su propio lenguaje, y el libro que dice mi mamá también para los hijos. Los 5 lenguajes del amor para los hijos. Sí, para que pues nos acompañen en este journey de aprender a amarnos. Y también agradecerles que nos acompañen en este recorrido por comunicarnos dentro de la familia, aprender a comunicarnos dentro de la familia, que nos dejen en sus mensajes también otros temas que quisieran que abordáramos y que lo disfruten esta vez también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.